hermanos, y si ya está en segunda de Samuel capítulo 1, lo que quisiera preguntarle, hermano, y así se llama el mensaje del día de hoy, así es el nombre de este mensaje que nosotros vamos a tener en este día, y va a ir apareciendo ahí en pantalla, si usted cada semana quiere tomar nota, yo le animo a hacerlo, se llama, ¿qué se recordará de ti en tu muerte? ¿Qué se recordará de ti? Y quizá usted dice, bueno, esa no es una pregunta muy creativa, ¿no? Porque de seguro en alguna otra oportunidad usted ya la ha escuchado. No estoy, hermano, descubriendo la rueda con la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de qué se va a recordar de nosotros al momento de morir. ¿Qué se va a recordar de nosotros? En alguna oportunidad de seguro lo ha escuchado, yo lo he escuchado, y hoy posiblemente también lo esté escuchando. Y no solamente quiero, hermano, que hacerles pensar con una mirada superficial de las cosas respecto a esto, sino que pensemos no en lo que creemos, hermano, que la gente va a pensar de nosotros, sino lo que verdaderamente pensarán de nosotros por cómo nosotros nos movemos en nuestro día a día. ¿Qué es lo que ya hago yo diariamente? Es lo que la gente ve y eso es necesariamente lo que recordarán de mí. No lo que yo creo, hermano, que las personas van a recordar de mí porque son cosas muy buenas, obviamente. Porque piense por un momento, ¿qué son las cosas que hoy en día, hermano, están llenando su mente? ¿De qué habla usted con otros? ¿En qué ocupa su tiempo, hermano? Porque estas preguntas regularmente nos hacen notar, hermano, ¿dónde está mi corazón? Por ejemplo, hermano, si hoy día yo solamente me dediqué a jugar, a mirar, quizás, no sé, tal cosa, tal programa, tal serie, muchos dirán, y yo empezaré a hablar de eso a otros. Si yo paso tiempo con X o Y persona, voy a empezar a hablar de esa persona con otros. Y si yo hablo mucho de mí, significa que estoy pensando mucho en mí. Por eso, hermano, ¿de qué habla usted? ¿Cuál es su tema? ¿En qué ocupa su tiempo? ¿Qué ocupa su mente, hermano? Es posiblemente lo que la misma gente estará recordando de usted, hermano. Y no, hermano, no estoy hablando, hermano, de que nosotros debemos poner la mirada como decir bueno, ¿qué va a recordar la gente? Yo voy a hacer esto para que la gente me recuerde de esta manera. No, hermano. Si no digo esas cosas que la gente va a hacer, esas cómo me va a mirar, son aquellas cosas, hermano, que yo estoy usando en mi vida. Y si yo propongo cambiar la opinión de la gente en un sentido, quizás podría hacerlo sin cambiar internamente. Pero queremos ver eso para poder evaluar nuestra vida, para ver qué es lo que somos verdaderamente nosotros. En la historia del día de hoy, hermano, encontramos a David llorando con mucha tristeza, recordando las vidas de Saúl y Jonatán. Si usted se acuerda, en 2 de Samuel, la primera parte, se notifica a David que Jonatán, su amigo, y Saúl, su enemigo, han muerto. Entonces, debemos hacernos la pregunta, y en este momento, ¿qué es lo que está recordando David de Jonatán y de Saúl? ¿Qué recuerda de ellos? Y vamos a ver, hermano, algo muy, pero muy interesante, hermano, de este tema. Ve ahí conmigo, hermano, los primeros versículos, 17 hasta el 22. Leamos ahí. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está el libro en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. ¿Sabe, hermano, algo interesante que vemos en estas palabras? Es que David está recordando quiénes fueron Saúl, quiénes fueron Jonatán. Obviamente, el rey de Israel, el príncipe de Israel. Pero algo se está acordando de ellos, incluso en su muerte, hermano. Y después de que
David escucha la noticia terrible, el rey, su rey ha muerto, por más malo que fuera, era su rey ha muerto Jonatán. ¿Qué está pasando ahí en la vida de David? ¿Qué está pasando? Él está triste, rasgó sus vestidos, se lamentó, lloró, ayunó, como dice acá, endechó, hizo un cántico triste, un poema triste, le recordó tristemente, pero eso no fue todo, porque él hizo un poema que compuso y fue redactado en esta ocasión, perdón. Con este poema, hermano, él no solamente trataba de expresar su dolor, por decirlo con esta gran calamidad, sino también de imprimir el mismo dolor de él, pasarlo a otros y guardarlo en su corazón. Fíjense que en el versículo 18 él dice que este cántico, este poema que él va a escribir, debe traspasarse a todas las generaciones. ¿Por qué, hermano? Porque él quería que se recordase lo que pasó con Saúl, que se recordase quién fue el primer rey de Israel. ¿Y qué es lo que recuerda de Saúl? ¿Sabe lo interesante, hermano? Es que en este pasaje, si usted lee todo el poema de David sobre Saúl y Jonatán, se habla en 3 ocasiones de cómo han caído los valientes, hermano. Cómo han caído los valientes, y se refiere a Saúl y a Jonatán. Lo que recuerda, hermano, David de Saúl y de Jonatán es que ellos eran guerreros valientes, eran guerreros que amaban al Señor, que amaban su nación de alguna manera, y fueron valientes al pelear, fueron valientes a salir en contra de los enemigos que venían. Por eso, más adelante, se refiere a ellos como la gloria de Israel, en la primera frase que él usa de este poema. La gloria de Israel ha caído, los valientes, los guerreros. ¿Qué recordaba y qué quería que recordaran David? De un hombre como Saúl, de un hombre como Jonatán. Quería que recordaran su valentía, que eran guerreros. Aquí se habla del arco, y este poema es descrito como el arco de Jonatán, porque Jonatán era más de arco, Saúl más de escudo y espada. Por eso la importancia del arco, él era diestro en esta disciplina. El poema, hermano, comienza mencionando que no anuncien esto en Gat o Ascalón, que eran dos de las cinco provincias que tenía la región de los filisteos, donde ellos se movían. Y algo interesante de todo esto, hermano, es que, ¿por qué no dice que se corra la noticia? No era al miedo, hermano, de que quizás estos lugares o estas naciones se alegraran y ahora vinieran a atacarle, sino porque diciendo, David recuerda, Saúl, Jonatán, eran hombres tan valientes, eran hombres tan fuertes, guerreros, tan diestros en el arte de la guerra, que estos enemigos se iban a alegrar si recordaban que ellos habían muerto. Iban a estar felices si recordaban su muerte, la muerte de estos hombres. Entonces dice, no, el enemigo va a estar contento de esto porque ellos eran hombres significativos en la batalla. Más adelante dice que este cántico quedó escrito en un libro, el libro de Jazer, no es un libro bíblico, obviamente es un libro de historia en ese tiempo donde se registraron hartos poemas, y este poema fue registrado en ese libro y se registra acá en la escritura. No es que hay un libro, hermano, inspirado que está perdido, el libro de Jazer deberíamos leerlo los cristianos, no, hermano, sino que lo que Dios reveló en el libro de Jazer fue este poema, el cual se encuentra en la escritura. No todo el libro de Jazer, sino solamente esa parte, lo cual el libro de Jazer se habla como el libro del justo. David, hermano, lamentó la muerte de Saúl y de Jonatán, porque ellos habían sido los valientes que habían guiado a los israelitas a muchas victorias. Era algo que recordar de ellos. ¿Qué recordaban de Saúl y de Jonatán? Eran hombres valientes. Nos guiaron a muchas victorias. Fueron guerreros acérrimos. Lo recordamos de ellos. Jonatán en el arco como ninguno. Saúl con su espada venció a muchos y les recordamos, y ahí les recordaban ellos. Otra cosa que vamos adelante, vea conmigo los versículos 23 al 25. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto,
en tus alturas. David, hermano, sabe algo interesante, que lo que está haciendo acá está ocultando los defectos de Saúl. Porque, hermano, si usted recordará una, dos o tres enseñanzas, por lo menos, hermano, que recuerde eso, de todo Primera de Samuel, de todas las veces que me escuchó a mí hablar quizás de lo que fue el libro de Primera de Samuel aquí en la iglesia o fuera, Saúl tuvo más desaciertos o aciertos, hermano, si usted recuerda. Tuvo más errores o cosas correctas. ¿Qué fue lo que marcó la vida de Saúl? Fue el celo, el egoísmo, la arrogancia, la soberbia, la idolatría, la envidia con David. Y lo que vemos, hermano, siempre decisiones equivocadas. Pero algo que ahora hace David para recordar de Saúl es que no está poniendo la mirada en eso, sino que recuerda un tiempo en que el reino de Saúl fue próspero, un tiempo en que el reino de Saúl fue bueno. De hecho, como le comentaba, en latín existía antes un refrán, no me hagan mencionarlo dos veces, voy a tratar de pronunciarlo, hermano, pero es de mortuis nil nisi bonum. Ya, creo que lo pronuncié bien, pero era en latín, hermano, ¿ya? Que significa, de los muertos no se diga nada, sino lo bueno. Quizás un dicho más moderno, y ahí usted quizás lo ha escuchado, cuando dicen, uy, si cuando se mueren son todos buenos, ¿no? Y todos empiezan a recordar cosas buenas de la persona. Y muere alguien, y todos dicen, no, él era así y asá, era un ángel en la tierra, ahora el cielo tiene otro ángel, cosas que diría quizás alguien que no conoce un poco de lo que la Biblia dice sobre el tema, pero lo que sí es cierto es que cuando alguien muere, tratamos de recordar nosotros solamente los buenos recuerdos que con estas personas tenemos. David habla de lo que había sido bueno en la vida de Saúl, y él recuerda, por ejemplo, que había sido ungido con aceite, el versículo 21, creo que lo menciona, 21-22, menciona ahí su ungimiento, y eso habla de su entronación en Israel, de guiar la confianza, y después, por más que la vida de Saúl haya sido oscura, en un principio resplandeció. Ambos, entre Jonatán y Saúl, fueron amados en su tiempo, fueron amables con todos. Jonatán lo fue siempre mayormente, Saúl lo era en conjunto en ocasiones con Jonatán, pero ambos estuvieron juntos cuando fueron perseguidos, fueron ligeros como las águilas, más fuertes que los leones, pero en sus buenos tiempos, Saúl con Jonatán había sido un buen padre. No cuando le dijo ciertas cosas como hijo de la perversidad, o sea, la perversidad está encarnada en ti, o lo que él está viendo después cuando le habla de ser un traidor con él. Hubo un tiempo en que la familia real y el reino prosperó. Hubo un tiempo, hermano, en que las mujeres tenían buena ropa, que la gente tenía buena comida. Pero ¿cómo cayó este reino tan fácilmente? Y lo que menciona David, en este caso de Saúl, es que durante el inicio del mandato de Saúl hubo prosperidad. Jonatán, vio a su padre, a Saúl, dirigir muchas batallas, ganar muchas batallas, vio cómo su padre había vencido a los enemigos, cómo había dirigido. De Saúl incluso, hermano, en cierto tiempo de Primera de Samuel se nos relata que él era un hombre alto, fuerte, fornido, agradable a la vista. Entonces era un hombre que podía dirigir al pueblo, y lo dirigió muy bien en muchas ocasiones y prosperó. Pero ¿qué es lo complicado con esto? Es que, hermano, no toda prosperidad en nuestra vida es dada por el Señor. No toda prosperidad en la vida de las personas es provista por la vida o por el plan, por el mandato del Señor. O usted pensará, hermano, que aquellos falsos profetas y falsos apóstoles que ganan millones de pesos, tienen muchos recursos, grandes casas, lujosas casas, y predicando un evangelio falso, engañando a la gente, como diría Jesús, haciéndose ciegos a ellos mismos, condenables y condenando a la gente que les escucha. Son una prosperidad que el Señor les ha dado, hermano. Puede ver usted a una persona que deshonra el nombre del Señor, que deshonra a Cristo, pero que prospera en la vida, y usted dice, pero ¿por qué Dios permite eso? Claro, obviamente Dios controla todo, Él es el soberano de este mundo, pero no es algo en lo que Dios haya puesto su plan, hermano. Y ahí algo que nosotros vemos, hermano, es que incluso
en nuestros trabajos, quizás sin ser usted un cristiano o alguien cercano al Señor, en ocasiones le ha ido bien. Ha tenido ascensos en su trabajo, mejores tiempos económicos, mejores tiempos, podríamos decir, entre comillas, familiares. Y usted podría decir, pero llegando al Evangelio, llegando a Cristo, no he vuelto a tener ese tipo de situaciones. No he llegado a vivir eso como lo viví en su tiempo. Entonces, hermano, podemos haberlo hecho sin serlo para la gloria del Señor. Quizás era algo necesario decir gracias, Señor, por el tiempo, lo que me diste, etcétera. Pero de Saúl, hermano, la prosperidad que vimos en un inicio fue el tipo de prosperidad que el Señor no está poniendo, no está dando, hermano. Entonces, nosotros podemos experimentarlo en nuestra vida, por supuesto, pero era algo, hermano, que estaba recordando David de él. En su gobierno hubo buena administración, hubo recursos, hubo bonanza. Podemos recordar eso. Como dice acá, el canto de cómo han caído los valientes en medio de la batalla se han perdido. Más adelante dice las armas de guerra. Vamos a llegar a esa expresión con tristeza, pero vemos que Saúl tenía fuerza física, tenía recursos para haber tenido un mejor gobierno de lo que tuvo, pero lo desaprovechó. ¿Pero qué recuerda David? En cierto tiempo hubo un buen gobierno de la mano de Saúl, y lo recuerda. ¿Y qué recuerda finalmente en los últimos textos, hermano? Le dije que se mencionaba 3 veces la frase, cómo han caído los valientes. Versículo 19, versículo 25, versículo 27. 26 dice, angustia tengo por ti. Ahora, ¿quién solamente se dirige? A Jonatán. Angustia tengo por ti. Hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. David hizo gran duelo por su amigo. Hizo gran lamento por lo que su amigo había significado para él. Él tenía razón para decir que Jonatán tenía un amor supremo hacia él, un amor distinto, un amor mayor que el de las mujeres. ¿En qué sentido? Jonatán traicionó a su propio padre, hermano, a su propio padre por la amistad que tenía con David. No era un dato menor de la vida de ambos y la amistad que ellos tenían. Amar esto de tal forma a un hombre, él amaba a su amigo de tal manera que él se quitó la corona de príncipe que por linaje quizás le correspondía para aceptar que David sería el próximo rey. Hay cosas muy agradables en esta vida y una de ellas, hermano, es un buen amigo a nuestro lado. Una persona leal a nuestra persona, prudente, comprensivo, amable, que está ahí en los momentos difíciles, hermano. Es una persona que nosotros añoramos. Jonatán le amaba y recordaba eso de él. Recuerdo a Jonatán como un gran amigo, cómo me amaba, cómo yo le amaba, cómo él le dio la cara a su familia para ser mi amigo, para estar conmigo. David lamentó la muerte de Jonatán porque le amaba mucho, había un profundo amor. Y él cuando habla de la amistad y la lealtad y dice que su amor fue más maravilloso que el amor de las mujeres. La palabra para amor, que se usa aquí la palabra hebrea, se refiere a toda clase de amor, amor al prójimo, un amor que se refiere a Dios. Está hablando de un amor genuino, un amor sincero, un amor, hermano, sin condiciones, como podría compararse al amor que hubo entre Ruth y Noemí, entre una nuera y su suegra, entre el amor que existió, por decirlo así, entre David y entre Jesús y sus discípulos. Es el amor que podemos comparar entre David y Jonatán. Y esto continúa siendo un testimonio, hermano, de la verdadera amistad que debe haber y se recuerda aún después de la muerte. David lamentó la muerte de su buen amigo. ¿Cómo nosotros lamentaríamos la muerte de un buen amigo? ¿Qué estaba recordando David ahora de Jonatán? Que Jonatán le amaba. Saúl, Jonatán, hombres valientes. Saúl, un hombre que supo dirigir en un inicio a su gobierno. Jonatán, un hombre que amaba, un buen amigo. Recordaba eso de él. Y la pregunta es, ¿qué es lo que la gente recordará de ti? Quizás tú podrías decir, algunos van a recordar que fui un buen amigo. Quizás algunos van a recordar que pude dirigir bien mi hogar un tiempo. Algunos recordarán que yo era valiente, le hacía frente a las situaciones de la vida. Pero ¿sabe qué, hermano? Hablando de Saúl específicamente ahora, no de Jonatán, quizá lo vamos a poner a un costado, ambas cosas que se recuerdan de Jonatán, valentía, un buen gobierno, son cosas que incluso el mundo
podría recordar y estar de una u otra manera honrando en su vida logros y virtudes que el mundo puede valorar: valentía, hidalguía, buen gobierno, administración, responsabilidad, precisión en el dirigir, en el liderar. Pero ¿qué hace el cristiano, hermano? Recuerda que Dios, sin Dios, nada podemos hacer. Y ese nada, hermano, es nada. La Escritura nos muestra que si nosotros hemos hecho algo es para la gloria del Señor. ¿Es usted, hermano, que cuando usted fallezca, hermano, la gente le va a recordar como, mira, él era un buen papá, un buen esposo, un buen cristiano, porque todo lo que hacía era para la gloria del Señor? O van a recordar, no, él fue un buen amigo, por supuesto, pero nunca, yo no sabía que él era cristiano. Casi nunca hablaba de su fe. No teníamos idea que era un siervo de Dios porque era un hermano de la iglesia, pero nunca iba a la iglesia, no le veíamos nunca. No podíamos compartir con él. ¿Qué legado, hermano, va a tener usted al final de su vida? ¿Van a recordar cosas de usted como decía, como cualquier muerto que recuerdan cosas buenas de su vida y reconocer esas cosas buenas? Como pasó con Saúl, Saúl siendo un hombre perverso, aún así se podía decir cosas buenas de él. No es ningún logro, hermano, que eso suceda en nuestra vida, ni mucho menos una muestra de haber vivido un buen cristianismo, una buena fe en el Señor, una buena honra al Señor Jesús. Pero ¿qué legado quiere tener? De Saúl como muerto, hermano, no se recordó su pecado, sí sus virtudes. De seguro cuando usted muera, yo muera, se va a recordar las cosas buenas que hicimos en esta vida. Pero podrán decir, hermano, de nosotros que seremos recordados por nuestra fe, hermano, por amar al Señor, hermano, con todo lo que somos, o nos recordarán por haber sido un hombre que pudo hacer buenos negocios, porque fuimos el mejor de alguna promoción, porque éramos estudiosos, o seremos recordados porque nuestra vida, hermano, giró en torno a Cristo. El centro de nuestra vida fue Cristo. Podrán decir, hermano, usted que este hombre, esta mujer siempre amó a Cristo, sirvió a Cristo por sobre todo. Esta persona lo dejó todo por amar a Cristo, hermano. Esta persona dejó todo porque ella sabía que Cristo había muerto por ella en una cruz. Y ella ahora iba a vivir por ese Jesucristo, por ese Dios. Él vivió siempre por ese Dios que dijo amar. Y quisiera, hermano, hace un tiempo escuché de un pastor una historia de un misionero que estuvo misionando 40 años en África. Y terminando su tiempo, ya viejo, sin mucho que hacer, había fallecido su esposa en este lugar en África, había sido enterrada ahí, y él volvió a los Estados Unidos. Volviendo a los Estados Unidos, él decía, espero llegando al puerto, que me encuentren mis hijos ahí en el puerto, que mi misión, que aquellos que me enviaron estén ahí, que mi iglesia esté ahí, que mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos estén ahí para recibirme, porque he vuelto a casa. Cuando el misionero va de camino, empieza a llegar en el barco y cuando llega al puerto empieza a ver que había una banda esperando. Había mucha gente esperando y empieza a ver él cómo empieza a salir la primera clase, después la segunda clase, pasa el tiempo y ahora puede salir él y se da cuenta que toda esa gente, que la música que había ya no está. Y él triste empieza a decir y orar al Señor diciendo, Señor, no han venido mis hijos, no ha venido mi misión, mi iglesia a verme, no ha venido mis familiares, no ha venido nadie a verme, a nadie a encontrarme. No ha venido nadie, Señor. Yo di 40 años de mi vida a servirte, a hacer la misión que tú me habías encomendado. Mi esposa está enterrada a cientos de kilómetros de distancia, está enterrada en otro continente. Señor, ¿por qué? Y en el trayecto a su hogar, en el autobús, él empieza a pensar y empieza a recordar todo lo que él enseñó, todo lo que él vivió. Y él decía, en el fondo, ¿para quién trabajé esos 40 años? Esos 40 años. Y él recordaba, trabajé para el Señor. Trabajé para el Señor. Todo lo que hice fue para el Señor. Y quizás no tuve ninguna recompensa terrenal. Quizás nadie en la tierra me va a recordar como un buen hombre. Quizás muchos me van a olvidar. Pero él decía, cuando yo muera, ¿quién me recibirá?
será el Señor. La recompensa que reciba no es algo que se puede acabar el día de mañana. Es la recompensa celestial. Y dijo, lo único que espero es que el día que yo vea a mi Salvador cara a cara, Él me diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, nosotros a veces queremos ser recordados como un Saúl, como un Jonatán, como un buen amigo, que no tiene nada de malo, como alguien que pudo gobernar bien, que no tiene nada de malo, como un valiente que no tuvo nada de malo. Pero hay muchas personas sin Cristo que aún así son recordadas. Pero ¿qué debe ser la meta de usted, hermano, como cristiano? Que digan, este hermano amó mucho al Señor. Esta hermana amaba mucho al Señor. Y lo veíamos en sus obras, no en sus palabras. Quizás lo escuchábamos, pero lo veíamos en sus obras. ¿Qué van a recordar de usted, hermano? ¿Que amaba a Cristo por sobre todas las cosas? ¿O que amaba este mundo? Que hizo muchos tesoros en este mundo, que no podría llevarse. ¿Qué van a recordar de usted? Esas cosas que usted puede pensar y analizar en su vida son aquellas que son su recompensa. Si quizás recuerdan, estas personas amó mucho a Cristo. Bueno, en el cielo le espera su recompensa. Si no, esta persona fue un buen hermano, un buen tío, un buen amigo. Bueno, ahí tenemos nuestra recompensa. Pero hermano, que no nos conformemos con una vida como el mundo la vería. Nuestros estándares son, hermano, amar al Señor con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón. Debe ser eso y no menos, Señor. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedir para que, hermano, así como Saúl tuvo muchos pecados, pero al final igual se recordaba, hermano, sus buenas acciones. De nosotros quizás nuestras buenas acciones pasen a un lado. Y lo que se recuerda de nosotros es que amábamos al Señor y servimos al Señor porque Él era y es y será